Buenas tardes a todos. Es un gusto que estén aquí con nosotros, acompañándonos en esta nueva sesión de ¿qué sabemos sobre el cambio climático en México? Como ya saben, en esta ocasión estamos en el módulo 9 con el tema salud y cambio climático. Y en particular es un gran honor y un gran gusto tener aquí a la doctora Magali Hurtado, que nos va a estar platicando de impactos de la variabilidad climática en la salud humana. Y bueno, aprovecho para recordarles que este esfuerzo está hecho entre el Programa de Investigación en Cambio Climático, el PINC, y el PUIS, el Programa Universitario de Investigación en Salud. Les cuento un poquito de Magali. Magali Hurtado Díaz es licenciada en Informática, egresada del Instituto Tecnológico de Zacatepec, maestra en Ciencias en Salud Ambiental y doctora en Ciencias en Salud Ambiental por la Escuela de Salud Pública de México. Profesora investigadora en Ciencias Médicas del Centro de Investigaciones en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública. Candidata a investigador por el Sistema Nacional de Investigadores. Colaboró en el componente de salud para la tercera y cuarta Comunicaciones Nacionales de México ante el Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y en los planes estatales de cambio climático de Morelos, Veracruz y Ciudad de México. Coordinó la comunidad de práctica en salud y cambio climático. Participa en la línea de investigación de ambiente, salud en las áreas de cambio climático, calidad del aire y salud humana. Magali, qué gusto tenerte por aquí finalmente. Muchísimas gracias por venirnos a contar la chamba que están haciendo ustedes ahí en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y muchas gracias, Francisco. Gracias por la invitación y para nosotros, digo, el quehacer que ustedes hacen es muy importante para poder desarrollar los estudios que estamos haciendo de variabilidad climática más que de cambio climático, porque no hemos hecho como esa parte de proyecciones, pero gracias por la invitación y bueno, lo que les vamos a mostrar es un poquito de lo que hemos estado haciendo en el Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Sí? Entonces, pues comienzo, ¿no? Y bueno, nada más, lo primero creo que quiero comenzar es diciéndoles es como la relevancia, ¿no? La relevancia que tiene para nosotros en términos de salud nuestro planeta, ¿sí? Y tan es así que el Día Mundial de la Salud de este 2022 se dedicó a eso, ¿no? El tema es nuestro planeta, nuestra salud, ¿no? Y eso es muy relevante en términos de cambio climático, ¿no? Porque mucho de estos cambios que tenemos hoy en día en el clima, pues se debe en parte al deterioro de nuestro planeta, ¿no? Y sobre eso, bueno, nosotros tenemos un término que utilizamos en salud ambiental que se llama límites planetarios, ¿no? Es decir, cómo se ha llevado al planeta, ¿sí? Que vivimos a sus límites, ¿no? De estos procesos naturales, por ejemplo, que sustentan la vida, algunos se han pasado lo que le llamamos los límites o han superado lo que son los límites más seguros, ¿no? Y uno de esos fenómenos es el cambio climático que es impulsado por el ser humano, ¿no? O sea, la pérdida de biodiversidad también, cambio de uso de suelo, por ejemplo, ¿no? O estos niveles de fósforo, nitrógeno de los océanos, ¿sí? Debido al uso de fertilizantes, ¿no? Y de acuerdo a diversos científicos, pues para el 2050 vamos a llegar a un punto crítico, ¿no? En donde no existirá pues el planeta como lo conocemos actualmente. De acuerdo, o para darnos alguna idea, de acuerdo al de World Counts, ¿no? Que cita algunos hechos y estadísticas, ¿sí? Esta página que presenta estadísticas, estas actualizadas, estas páginas que son como muy interesantes, ¿no? Sobre lo que está pasando en la economía en el mundo, la población, la salud, nuestro planeta, pues nos dice que pues actualmente somos casi 8.000 millones de habitantes, ¿no? Y para seguir con este ritmo de vida necesitaríamos 1.8 planetas. Yo recuerdo la primera vez que hice esto, era 1.78 y cada vez va avanzando más, ¿no? Pues cuánto tiempo nos queda para colapsar los sistemas de aprovisionamientos, estos sistemas como el agua, el aire, ¿no? El suelo, pues 28 años, ¿no? Y para el 2021, la contaminación del aire se le atribuirán 6.645.000 muertes aproximadamente, ¿no? Y el porcentaje de especies en riesgo de crítico de extinción, pues van a ser cerca de un 30%.
Bueno, y esto, pues, ¿por qué es relevante, no? Para nosotros. Pues porque en términos de cambio climático, pues vamos a tener cada vez más una exposición o exposiciones que nos lleven a que tengamos efectos en la salud, ¿no? Y sobre esto, algunos grupos son más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, los niños, ¿no? De acuerdo a la UNICEF, pues los niños son las principales víctimas de los desastres naturales y los conflictos armados, ¿no? Y esto nos plantea algunas formas de proteger esta población infantil. Muchas de las principales causas de muerte en los niños, como el paludismo, la diarrea, desnutrición, pues son muy sensibles a las condiciones climáticas, ¿no? Y amenaza además la supervivencia de esta población infantil y su salud. Déjenme quitar. Ya. Uh-huh. También el cambio climático, pues desestabiliza los sistemas sociales y de medios de vida, ¿no? Que apoyan el desarrollo de los niños, pues lo que provoca un empeoramiento en el estado educativo y desigualdades de género, bueno. Y muchas de las causas, además de muertes en los niños, como paludismo, diarrea, desnutrición, son muy sensibles a las condiciones climáticas, ¿no? Entonces eso es relevante para nosotros. Bueno, otro grupo también vulnerable y que nosotros estudiamos también o le damos como un énfasis en estos estudios de clima y salud, son los adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores, ¿por qué? Pues porque cada vez son más la población de adultos mayores, muchos de nosotros vamos para allá, ¿no? Y se estima que para el 2050 una de cada 6 personas en el mundo tendrá 65 años o más, ¿no? Esto es el 16% de la población frente al 9% de la población que somos o que tiene 65 años o más actualmente, ¿no? Y en el 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más pues, superaron en número a los niños menores de 5 años en todo el mundo. Es decir, cada vez hay más adultos mayores, los cuales son vulnerables en su salud al cambio climático por los cambios normales, ¿no? Que tienen en los cuerpos o el cuerpo humano asociado con el envejecimiento, pues como la pérdida de masa muscular, ¿no? O su condición en salud, ¿no? Por ejemplo, son más enfermos a enfermedades crónicas, ¿no? O discapacidades que requieren de apoyo de otras personas, ¿no? Y bueno, esto cómo impacta, ¿no? ¿Cómo nos impacta tanto a los niños, a los adultos mayores, como a toda la población? ¿Sí? Pues de acuerdo a The Lancet Countdown, ¿sí? The Lancet Countdown es una colaboración internacional, ¿sí? Que lo que cree que es un sistema de vigilancia, ¿no? Global, ¿no? Dedicado a seguir, pues, los cambios que se dan en la salud, ¿no? Asociados a los cambios en el clima. ¿Sí? Y de acuerdo a este reporte, ¿sí? Sobre salud y cambio climático, este fenómeno afecta la salud a través de diferentes condiciones, ya sea de manera directa, por las tormentas, sequías, inundaciones u olas de calor que afectan directamente la salud, por ejemplo, a través de un golpe de calor, ¿no? Traumatismos, desnutrición, ¿no? O de manera indirecta, ¿sí? Porque estas tormentas o inundaciones, ¿no? Tienen algún impacto sobre la calidad del agua, sobre la contaminación del aire, por ejemplo, ¿no? Mayor radiación solar, pues tú tienes este, mayores concentraciones de ozono, ¿no? Que es un contaminante secundario, ¿no? Que se forma en presencia de la radiación solar, o tienes cambios en uso del suelo o cambios ecológicos, ¿no? Y esto se ve más o menos impactado por la edad, ¿no? Por el estado de salud de la población, como dijimos, por ejemplo, la población, los adultos mayores, ¿no? Tienen condiciones que los hacen más vulnerables, ¿no? Al cambio climático, por el nivel socioeconómico o capital social, por la infraestructura que tienen en salud pública, no toda la población tiene acceso a los servicios de salud, ¿sí? O por la movilidad y situación de conflicto, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático obliga a algunas personas, ¿no? a emigrar en todo el mundo. Y esto, bueno, se ve reflejado en enfermedades mentales, desnutrición, alergias, enfermedades cardiovasculares, las infecciosas como las transmitidas por vector, los accidentes y lesiones, ¿no? Enfermedades respiratorias o envenenamiento, ¿no? Por ejemplo, por picaduras de alacrán, que vamos a ver un ejemplo de eso. Y bueno, este fue un diagrama como muy general, podemos encontrar otros diagramas
más específicos, ¿no? Como este que presenta aquí la UNICEF, que nos muestra el impacto del cambio climático en los niños, ¿sí? Y cómo estos impactos también se ven diferenciados de manera directa o indirecta, ¿sí? O cómo van cambiando, por ejemplo, ese entorno físico, ¿sí? Que genera una variedad en las condiciones, ¿sí? Como pueden ser sequías, ¿no? Que como pueden ser igual desertificación, como pueden ser igual inundaciones, ¿no? Lo que reduce, por ejemplo, la calidad del agua, ¿no? La degradación ambiental, y esto se ve reflejado, ¿sí? En las enfermedades que mencionamos anteriormente y algunas específicas, por ejemplo, para los niños, ¿no? Como las respiratorias, la desnutrición, las transmitidas por vector, ¿no? Y, por ejemplo, también las enfermedades mentales. Y esta parte de aquí son los cambios sociales y económicos que decíamos que impactan de manera diferencial en estas enfermedades. Y bueno, y viene lo que estamos haciendo nosotros referente a cambio climático o variabilidad climática más bien, ¿no? En el Instituto Nacional de Salud Pública. Nosotros hacemos ¿cómo hacemos esto? Este, cómo, ¿Cómo estimamos este impacto que tiene la variabilidad climática en la salud? ¿No? Lo hacemos a través de estudios ecológicos. Estos estudios ecológicos tienen como unidad de análisis las poblaciones. Este, y con estas poblaciones lo que medimos el impacto que puede tener, ya sea diario, semanal, mensual, ¿no? En la salud. Estos estudios ecológicos son un tipo de estudios epidemiológicos que se clasifican por cómo se agrupan, es decir, por el lugar, que podemos estudiar un grupo o diversos grupos, o por el tiempo, que podemos estudiar estos grupos o este grupo, estos diferentes grupos a través del tiempo, ¿no? De manera exploratoria, es decir, podemos hacer comparaciones, no sé, entre tasas de alguna enfermedad, tasas, por ejemplo, de diarreas, o de manera analítica, donde ya medimos la exposición y la incluimos en el análisis. Generalmente nosotros hacemos algo que Francisco, yo recuerdo que cuando conocí a Francisco fue por eso, porque hacía estudios de series de tiempo, ¿no? Y lo que medimos es a través del tiempo estos datos de muerte o de enfermedad, y lo que hacemos es correlacionarlos con las variables climáticas, ¿no? Digo, es una correlación, puede ser una correlación sencilla o hasta modelos más complejos, ¿no? De series de tiempo. Y lo que voy a presentar aquí son algunos ejemplos para México que hemos desarrollado en el Instituto Nacional de Salud Pública. Hay algunos otros grupos de investigación que también están haciendo cosas de clima y salud. Yo me voy a centrar por el tiempo nada más en estos que hemos desarrollado en México, que tienen que ver con enfermedad diarreico aguda, alacranismo, dengue, ya ves que veíamos envenenamiento, y eventos cardiovasculares. Estoy esperando que pase, no quiero pasar más porque... Ya. Bueno, lo que podemos observar en esta gráfica, ¿sí? Es la enfermedad diarreica aguda en regiones con alta marginación. Ya me regresé, voy a seguir hablando de lo que recuerdo de la gráfica, pero podemos observar una serie de tiempo, ¿sí? Para el estado de Guerrero y para el estado de Oaxaca. Y lo que vemos aquí es la mortalidad con estas líneas azules y la temperatura máxima con esta línea punteada roja. Y son datos desde 1980 aproximadamente hasta el 2005. Y entonces, estos primeros datos que hicimos fue para un diagnóstico de salud y cambio climático, que incluimos creo que en la tercera comunicación. Lo que vemos aquí es cómo subía ¿no? Subía la temperatura máxima y subía la mortalidad por enfermedad diarreico aguda en estas regiones de alta marginación, ¿no? Y luego bajaba y bajaba la otra, ¿no? Tenía un componente estacional esta serie de tiempo, ¿no? Pero luego, a partir de aquí, aproximadamente en enero, ¿no? Aproximadamente a finales de los 80, principios de los 90, la temperatura seguía teniendo como estas variaciones estacionales y se seguía incrementando, decrementando, y veíamos que ya no estaba correlacionada, ¿no? Con la mortalidad por infecciones
por enfermedad diarreico aguda, perdón, ¿no? Y bueno, digo, si hacemos así como vemos aquí además, que alguna de las series pues no está tan bonita, ¿no? De repente vemos alguna caída aquí en la temperatura que probablemente tenga que ver con la medición, ¿no? Pero veíamos esta tendencia, por ejemplo, que subía y bajaba la mortalidad, después esta tendencia, cómo iba disminuyendo la mortalidad. Y lo que pasó aquí, ¿sí? Es que hubo un programa que se llamaba Vida Suero Oral, ¿no? Un programa que se llevó a todas las comunidades de México, ¿no? En la que se empezó a hidratar a los niños. Entonces, digo, a nosotros nos gusta mucho hacer estudios de clima y de salud, pero lo que vemos es que no todo se debe, ¿no? A las variables climáticas, ¿no? Hay algunas intervenciones, ¿no? Como esta de Vida Suero Oral, que hacía que cambiaran que hizo que cambiara esta mortalidad. Probablemente, si viéramos datos de morbilidad, seguiría una tendencia similar, o seguiría subiendo una y bajando la otra, ¿no? Los cambios con temperatura asociados a morbilidad como pueden ser las consultas por enfermedad diarreica en estas comunidades. El otro ejemplo, ¿sí? Es igual, enfermedades diarreicoagudas, igual en niños menores de 5 años, pero aquí ya son casos semanales, ¿no? Nosotros no nos gusta mucho trabajar con casos semanales, pues porque ahí vas perdiendo esta, este efecto que tiene la temperatura o en este día o en un día antes o 2 días antes, ¿no? Porque como son casos que se van agrupando cada 7 días, tú no puedes hacer este rezago, ¿no? Esta asociación, este rezago que hay entre la temperatura o la exposición a la temperatura y los casos que se presentaron de diarreas. Pero lo que nos muestra aquí son casos de diarreas en diferentes municipios de una zona que está en el sur de Veracruz que se llama la región Olmeca. Y lo que vemos aquí son los riesgos. ¿Sí? Cuando tenemos riesgos de 1.0 y no abarca o no se incluyen valores en el intervalo de confianza menores a 1, pues es que son significativos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un riesgo mayor de 1, pero vemos que no es significativo, ¿no? Este es un riesgo en Coatzacoalcos, por ejemplo, que es menor de 1, quiere decir pues que la temperatura no le estaba haciendo nada a los casos de diarrea en los niños menores de 5 años aquí. ¿Y por qué? Porque Coatzacoalcos, por ejemplo, que presenta una cosa similar a Minatitlán en estos municipios, quienes conocen esta parte o esta región, esta parte sur del estado, pues son municipios que tienen servicios, ¿no? Servicios como de agua entubada a la vivienda, servicios de saneamiento básico, esencialmente, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las Chuapas, ¿no? Las Chuapas es este municipio donde de hecho llega este tren que se llama la Bestia, que trae a migrantes de Sudamérica, Centroamérica principalmente, ¿sí? Y lo que vemos es un riesgo muy elevado, es decir, por cada incremento que se tenía en la temperatura, en esa región, se incrementaba hasta un 38% los casos semanales de diarreas en los niños menores de 5 años, ¿no? ¿Y qué nos dice esto? Pues que hay otras intervenciones también, ¿no? Como esta parte de saneamiento básico, como acceso a los servicios básicos, que puede hacer que te impacte más o menos la variabilidad climática o el clima o el incremento de la temperatura en los casos de enfermedad, ¿no? Y lo que vemos en esta otra gráfica, este es otro ejemplo, es la correlación que hay entre la temperatura e incidencia de picaduras de alacrán en Morelos. Estos son picaduras de alacrán, este azul un poquito más fuerte, ¿sí? Y este que está punteado o como achurado es la temperatura mínima. La siguiente es la temperatura máxima, ¿sí? Y también con picaduras de alacrán. Entonces, lo que vemos básicamente aquí es que pues se incrementan las temperaturas, ¿no? Y se incrementan las picaduras. A diferencia, por ejemplo, de la temperatura mínima, la temperatura máxima tiene un cierto rezago, ¿no? Es decir, se incrementa la temperatura máxima y unos días después, ¿sí? Se dan estos casos de picaduras de alacrán, ¿no? ¿Y por qué sucede esto, no? ¿Cómo está? Ajá. ¿Cómo encontramos estas asociaciones entre picaduras de alacrán y temperatura?
Pues básicamente porque la actividad superficial de los alacranes pues se modifica por factores como precipitación y temperatura, ¿no? Y lo que nosotros, bueno, discutimos en esta investigación, ¿sí? Es que se observó mayor efecto con las temperaturas máximas, ¿no? Y en escenarios de cambio climático, pues el nicho de alacrán se puede ver ampliado, ¿no? A zonas más cálidas. Este es otro ejemplo de estudios que desarrollamos, pero aquí ya no es temperatura ambiente, es la temperatura superficial del mar. Estos son casos de temperaturas, de casos semanales de dengue, perdón, y la temperatura superficial del mar en el Pacífico, ¿sí? Pues que es un indicador del fenómeno del niño. ¿Cómo asociamos estas dos variables? Bueno, lo que observamos aquí es una serie de tiempo también de casos semanales de dengue, que son estos azules, ¿no? Con incrementos muy relevantes, por ejemplo, en el 97-98, que hubo un niño, ¿no? Importante. ¿Sí? Aquí también en el 2003, ¿no? También hubo un fenómeno del niño importante, ¿no? Y otros incrementos por aquí, ¿no? En el 2001. Y como además se incrementaba la temperatura superficial en la región 3.4, ¿no? Del Pacífico, ¿sí? Y veíamos, por ejemplo, que en este niño muy grande, o bueno, de, de incrementos considerables en la temperatura superficial del mar, se incrementaron también considerablemente los casos semanales de dengue, ¿no? Y lo que observamos haciendo modelaje fue que el incremento de la temperatura superficial del mar con un rezago de aproximadamente 20 semanas incrementaba los casos de dengue hasta un 42% en municipios de Veracruz, ¿no? Este, eh, y bueno, ¿por qué esto es importante para nosotros y qué oportunidad nos da, por ejemplo, este rezago que hay entre el incremento de la temperatura superficial del mar y cuando se dan los casos semanales de dengue? Pues que con este rezago, y si sabemos que se incrementa la temperatura, si se tuvieran sistemas de vigilancia epidemiológica, pues se tendrían o se podrían hacer, por ejemplo, ver hacia dónde están dirigidos, ¿no? Los recursos del programa, por ejemplo, de control del vector del dengue, ¿no? Entonces creemos que esto es un área de oportunidad para hacer estos sistemas de vigilancia en salud. Otro de los estudios que hemos realizado en el instituto es este de eventos vasculares y contaminantes atmosféricos y temperatura en ciudades de más de 500,000 habitantes en México. Lo que hicimos en este estudio primero es estimar el perfil de asociación de la temperatura a la que se tenía una temperatura de mínima mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estimamos cuál era la temperatura de confort en estas ciudades de estudio, ¿no? Y lo que observamos fue algunas cosas como esta del Valle de México, donde teníamos una J invertida, y es decir, la temperatura de confort era aproximadamente 18 grados centígrados. Estos son más sus intervalos o cuál es, entre qué y qué, ¿no? Entre qué y qué va la temperatura, más o menos entre 16 y 20 grados centígrados. Y lo que observábamos es que había un incremento en la mortalidad que era mayor con el descenso de las temperaturas que con el incremento, ¿no? Y estos efectos además eran significativos, ¿no? En la temperatura total. A diferencia, por ejemplo, de Tijuana, que la forma en que se estimó el perfil de asociación de temperatura en Tijuana tenía una forma de U. ¿Qué quería decir esto? Pues que teníamos tanto con el decremento de la temperatura, con el incremento, pues incrementos en las mortalidades significativos, ¿no? Y aquí la temperatura de confort o de mínima mortalidad se presentaba aproximadamente como a los 21 grados centígrados, ¿no? Y esta iba como de 20 a 20. ¿Sí? Esto es temperatura de mínima mortalidad, y creo que no les dije, pero en adultos mayores, ¿no? Mayores de 65 años. Y bueno, lo hicimos para cada una de las ciudades que estudiamos, ¿no? Vimos cuál era su temperatura de mínima mortalidad. Veíamos el caso del Valle de México, ¿no? Que bueno, era de 19.5, iba entre de 19.2 a 20, es decir, el intervalo era muy estrecho. En algunos casos, como Ciudad Juárez, teníamos un intervalo mayor. Aquí la temperatura de mínima mortalidad era 26 grados centígrados. ¿Por qué? Porque en Juárez están más acostumbrados, ¿no? A estos eventos, a estas temperaturas extremas, ¿no? Y esto iba de 25.5 a 26.8, y veíamos otra que era, por ejemplo, la de Tijuana, ¿no? Donde la temperatura de mínima mortalidad
era de 20.6 grados, iba de 20 a 21.4. Después, ¿qué hicimos con esto de temperatura de mínima mortalidad? Lo que hicimos fue estimar el riesgo que se tenía una vez que teníamos la temperatura de mínima mortalidad, por ejemplo, de 20.6 en San Luis, por cada grado de que se incrementaba o decrementaba la temperatura, cuál era el riesgo de eventos vasculares, en este caso cardiovasculares, cerebrovasculares, enfermedades isquémicas y respiratorias, ¿sí? Asociadas al incremento o decremento de temperatura. Y lo que observamos es esto, que había tantos decrementos o incrementos asociados bueno, el decremento de 1 grado centígrado o el incremento de 1 grado centígrado de la temperatura, que teníamos, por ejemplo, por debajo, un mayor riesgo de todas las causas de mortalidad. Esta fue todas las causas no cardiovasculares asociado, ¿sí? Aproximadamente de 1.0, no sé, 1.01, ¿no? Aquí está, 1.014, ¿no? ¿Sí? Es decir, que teníamos un 1.4% más de riesgo de presentar mortalidad por causa total por el incremento de 1 grado centígrado en Tijuana a partir de la temperatura de mínima mortalidad, ¿no? Y lo mismo pasaba aquí, por ejemplo, para el decremento. En el caso de Toluca, teníamos un 3% de riesgo mayor de presentar mortalidad, ¿sí? Por todas las causas cuando se incrementaba 1 grado centígrado la temperatura. Con esto lo que observamos es que es relevante no solo el incremento de la temperatura, sino también esto que nos dicen ustedes de que el cambio climático puede traer tanto incrementos como decrementos o temperaturas extremas, ¿no? Cada vez que se presenten cada vez más, ¿no? Y en menores lapsos de tiempo. Y bueno, vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de cosas que no hemos hecho en el instituto, ¿no? Pero que son relevantes, ¿no? Que se han hecho en otros países, como suicidios, muertes violentas, migración, salud mental, actividad física, mortalidad y olas de calor y COVID, también por COVID, ¿no? Que ahora estamos muy interesados. Lo que vemos aquí en esta gráfica, ¿sí? Es el incremento, ¿sí? O más bien el porcentaje de cambio en las tasas de suicidios asociado al decremento de las temperaturas. Y lo que vemos aquí básicamente es en un estudio que se desarrolló en México, en ciudades en México y en Estados Unidos, pues cómo las tasas de suicidio, ¿sí? O la tasa de suicidio es mayor en México, por ejemplo, ¿sí? El porcentaje de cambio que en Estados Unidos asociado a la temperatura. Estos son temperaturas y muertes violentas en Filadelfia. Esta es una serie de tiempo del 2006 al 2015. Lo que vemos aquí, pues es que las muertes violentas se van decrementando, ¿no? Aquí hay una tendencia, por ejemplo, de que tiene estacionalidad también, ¿no? Las muertes violentas, ¿no? Suceden probablemente más en las temporadas de calor, ¿no? Pensando que es 2006-2008, aquí es 2007, es temporadas de calor y luego frío, ¿no? Y esto es la serie de tiempo completa, con esta tendencia. Bueno, lo que vemos aquí es que los autores observaron además que había un mayor, o los autores observaron mayores asociaciones o asociaciones más fuertes, ¿no? Con los delitos violentos, ¿sí? O desórdenes en las conductas. Por ejemplo, para las tasas de delitos violentos, se observó que estos se tenían hasta era un 9% mayor con el incremento en la temperatura. Es decir, este 9% era mayor cuando las temperaturas estaban en el percentil 9 de la distribución que se tenía en totales de las temperaturas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? O sea, siempre que hacemos además nosotros estudios de clima y de salud, pues lo principal aquí es encontrar un mecanismo, ¿no? O es una explicación a por qué se encuentran estas asociaciones. Y esto básicamente, pues porque las altas temperaturas activan tanto la parte del cerebro responsable de la termorregulación como esta parte responsable de la regulación de las emociones. El cuerpo humano, además, con temperaturas extremas, produce más adrenalina adicional, es decir, con altas temperaturas, lo que a su vez pues puede facilitar la agresión. Entonces, esto es otra cosa muy relevante, ¿no? Siempre que hacemos estas asociaciones,
tratar de hacer o de ver cuál es la explicación que hay atrás de esto, ¿no? En el caso, a lo mejor yo no lo mencioné, por ejemplo, del dengue, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué son mayores los casos de dengue? Uno efectivamente observa que con el calor y con la humedad, pues hay más mosquitos, ¿no? Y esto se debe básicamente a que se reduce este periodo de incubación de los mosquitos vectores con el incremento de la temperatura. El periodo de incubación intrínseca se reduce, entonces cada vez hay más mosquitos que están infectados, pues cada vez hay más mosquitos que piquen con dengue, ¿no? Esta es una gráfica muy interesante, este diagrama. ¿Sí? Es un diagrama del proceso causal de los efectos de la sequía en la salud mental. Entonces, lo que uno observa aquí es esta parte que se da a través, además, mediada por la migración, ¿no? Y esto es una revisión sistemática. Lo que ustedes ven en estos paréntesis, aquí, son el número de estudios que se incluyeron, ¿no? Por ejemplo, para esta parte, ¿no? De migración y separación de la familia, ¿no? Amigos y miembros de la comunidad, pues hay 28 estudios, ¿no? Esto se ve cómo está asociado, por ejemplo, con la pérdida de estas redes sociales, ¿no? Y además está asociado de alguna manera, o las sequías forzan a esta población a que migre, ¿no? O estas sequías a su vez lo que provocan es una mayor degradación ambiental, ¿no? Y esta mayor degradación ambiental, pues, afecta estas relaciones que se tienen entre la población y el medio ambiente. Entonces uno va buscando aquí cómo se van dando estas redes, ¿sí? Y lo que se muestra en el área sombreada, ¿no? Es esta investigación de análisis de los factores socioeconómicos relacionados con las sequías, ¿no? Y la vida, las formas de vida humana, ¿no? ¿Sí? Digo, uno puede ver como más a detalle estas relaciones y también tratar de explicarse cómo se van, por ejemplo, relacionando, por ejemplo con la salud mental, ¿no? Esta parte, por ejemplo, de migración, ¿no? Pues que puede crear como algunas mayores incertidumbres, ¿no? Lo que puede generar depresión, ¿no? Lo que puede llevar, por ejemplo, en algunos casos al suicidio, ¿no? Y esto no lo dice uno, no lo dicen estos 8 estudios que están relacionados o que han hecho esta relación. Y bueno, vamos a uno de los efectos que nosotros llamamos importante, que no se ve o no es tan tangible probablemente, ¿no? Pero que ha ocasionado fuertes impactos, ¿no? Y que es un efecto además directo del incremento de las temperaturas, ¿no? Como son estas muertes asociadas a las olas de calor, ¿no? Existen olas de calor muy importantes, como esta del 76 en el Reino Unido, a la que se atribuye un 20% de exceso en la mortalidad. Esta del 83 en Francia, ¿no? A la que se atribuyen 4.700 muertes. En Chicago, esta del 95, por ejemplo, fue muy importante porque a partir de ahí se puso énfasis, ¿no? En la mortalidad asociada al incremento de las temperaturas. Se empezó a estudiar a qué se atribuían estas muertes, ¿no? Con qué enfermedades se relacionaban, cuánto tiempo después de que se incrementaba la temperatura, cuáles eran las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, de estas 1.224 muertes que se le atribuyen, la cifra varía más o menos dependiendo del estudio. Lo que se encontró en un estudio importante fue que los grupos o la población que más, con más muertes era esta población afroamericana, y con menos muertes era la población latina, por ejemplo, ¿no? Y lo que mencionaban los autores en este estudio es que la población latina no es porque fuera más resistente, sino que tenía mayor cohesión social. Los latinos cuando migran hacia Estados Unidos, por ejemplo, aquí en Chicago, ¿no? Como que son recibidos por otros latinos y van creando comunidades, ¿no? Y eso hacía, o nosotros no estamos acostumbrados, de hecho, a dejar a nuestros adultos mayores, ¿no? En un asilo. Entonces esto hacía que se tuviera como mayor cohesión social y que se hubiera como menos muertes, ¿no? Atribuidas a este calor. Bueno, en la India del 98, en Europa, por supuesto, la ola de calor impactante de Europa del 2003, ¿no?
Esta del 2006 en California, que aunque no causó muerte, sí causó o se asoció con un número importante de urgencias y de hospitalizaciones, o lo suficientemente importantes como para colapsar el sistema de salud, ¿no? Esta que hubo en México en el 2006, que no se menciona tanto y no se estudió en términos de salud, pero si uno ve los boletines epidemiológicos va a observar que en México hubo 38 muertes, así especificado, relacionadas con el calor en México. Y más del 80% se fueron en Baja California y en Sonora, ¿no? Es decir, en los estados del norte, pues que está muy relacionada con esta ola de calor que hubo en el 2006. Bueno, y recientemente en India y en Pakistán, donde hubo 2.500 y 2.000 muertes atribuibles a este calor extremo, ¿no? Este, es el exceso de mortalidad, ¿sí? Estos datos los extraje de diferentes estudios, yo creo que aquí debí de haber puesto los estudios epidemiológicos, ¿no? Las citas, ¿no? Pero es para darnos una idea de lo que, o cómo, o lo que impactó la ola de calor de Europa en el 2003. Por ejemplo, en Francia, en 13 ciudades, entre el 1 y el 20 de agosto, se incrementó la mortalidad un 60%, y el exceso de mortalidad fue de casi 15.000 15.000 personas, ¿no? En Holanda, en estas fechas se incrementó la mortalidad entre un 3 y un 15%, un 7% en Suiza, 36% por ejemplo en Portugal, en Italia dependiendo de la región, ¿no? Y dependiendo del periodo también, pues entre un 15 y un 33%, ¿no? De, de la mortalidad. ¿Sí? Y esto es muy importante porque esa ola de calor, pues era prevenible, ¿no? O más bien, los impactos, no esa ola de calor, los impactos de la ola de calor en la salud eran prevenibles, ¿no? Porque había sistemas meteorológicos, porque se veía, ¿no? Que venía una ola de calor considerable, sin embargo, pues no se hizo nada, ¿no? Y digo, uno leyendo los periódicos de esa época, puede ver que el ministro de Salud de Francia terminó renunciando, ¿no? Que no habían sistemas como de recolección, ¿no? De muertes asociadas al calor, ¿no? Que las personas, por ejemplo, que murieron fueron las mismas, más o menos que lo que pasó en Chicago, esta ola de calor que mencionamos previamente de Chicago, con lo cual, bueno, se vio también que las lecciones no se habían aprendido, ¿no? De tener más cuidado en los adultos mayores, ¿no? De esta parte de hidratación, de esta parte de medidas, ¿no? Y aquí, bueno, las personas que murieron fueron personas mayores de 75 años, que vivían generalmente solos, digo, esto fue un verano además, ¿no? Los adultos mayores generalmente viven solos en Europa, indigentes, los que tenían estos bajos niveles socioeconómicos, y los que presentaban, por ejemplo, enfermedades previas, ¿no? Como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Esto volvió, digo, después de algunos años, después del 2003, a pasar en la India, ¿no? En la India, de hecho, hay algunos estudios que relacionan el incremento de las temperaturas, ¿no? Medias en este 2015, ¿sí? Con la probabilidad de eventos de calor o relacionados con el calor hasta un 146% de probabilidad de incremento en la mortalidad, ¿no? Y vemos cómo estas temperaturas en el 2015 en India, en algunas ciudades alcanzaron hasta los 48 grados centígrados, ¿no? Este es el mismo año, pero para Pakistán, ajá, ¿no? Y vemos aquí también temperaturas del orden de 49 grados, ¿no? De 40, bueno, grados en algunas ciudades. Y algún estudio muestra aquí que la probabilidad de morir, por ejemplo, en Karachi, ¿sí? Donde se tenían 45 grados centígrados de temperatura, fueron 17 veces más altas, ¿no? Durante el mes de junio del 2015, relacionada con el mismo periodo, pero de un año anterior. Y bueno, esto es COVID y temperatura. Y aunque no existe una causalidad, ¿no? Entre el COVID y la temperatura, pues sí se ha observado a través de diferentes estudios, ¿no? Una relación inversa entre el COVID y temperatura, como este que está aquí, de Prata y colaboradores del 2020, en la que se observa una temperatura igual, como de mínima mortalidad, a partir de de 25.8 grados centígrados, como el decremento de la temperatura, ¿sí?
está asociado con un decremento en los casos confirmados por COVID, ¿no? Entonces, los estudios en ese tipo de modelos con temperaturas están ajustados por humedad, por ejemplo, con contaminantes atmosféricos, ¿no? Con densidad de población, con patrones estacionales, también con políticas de salud, ¿no? Qué tantas políticas de salud hay para, o qué tanto hubo, por ejemplo, de vacunación, ¿no? Este, porcentaje de vacunados en algunas regiones. Y bueno, hay estudios, además revisiones sistemáticas de esto, ¿no? Y bueno, nosotros desde los Institutos Nacionales de Salud Pública, no estoy hablando del de México, sino estoy hablando en nivel general, en otros países, ¿sí? ¿Cómo contribuimos a la adaptación al cambio climático y qué podemos hacer? Este es un diagrama de la Asociación Internacional de Institutos Nacionales de Salud Pública, que lanzó un posicionamiento donde estábamos también en el instituto, ¿no? En la COP, de hecho, en esta conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático del año pasado, ¿sí? En la COP 26, y en él se reconoce, ¿sí? Al cambio climático como una gran amenaza para la salud, ¿no? Como una gran amenaza no solo para la salud, también para el bienestar de las personas, ¿no? Y en general para toda la población, ¿no? No solo niños, adultos mayores, sino para toda la población. Y mencionan el papel que podemos desempeñar los institutos nacionales de salud, ¿no? Desde este papel de proteger, promover y educar, ¿no? Al personal, por ejemplo, sanitario, ¿no? Que muchas veces no es, o no lo consideran dentro de todo el quehacer que tienen en estos procesos de enfermedad, ¿no? No consideran como un factor relevante, ¿no? El cambio climático, o a lo mejor no que impacte demasiado. ¿Cómo podemos contribuir también a través del monitoreo y la evaluación, ¿no? Generar, por ejemplo, estos sistemas de alerta que les mencionaba para dengue, ¿no? ¿Cómo podemos hacer investigación colaborando con ustedes, ¿no? O sea, de manera más transversal con la gente que estudia modelos, estos modelos climáticos, ¿no? Para ver cómo podemos proyectar estas causas de muerte y enfermedad relacionadas con el cambio climático a mediano y a largo plazo, ¿no? Y los beneficios que pueden traer, por ejemplo, ciertas soluciones, ¿no? Que se basen no solo en intervenciones sanitarias, sino también en otras soluciones basadas en la naturaleza, como lo que están haciendo Francisco con colaboración con la Facultad de Arquitectura, ¿no? Esto de los techos blancos, verdes, ¿no? Cómo se evalúa este impacto, ¿no? En la salud, en políticas públicas. Y bueno, finalmente todo esto, pues para responder y facilitar la acción, ¿no? Asesorar a los responsables no solo de los servicios de salud, ¿no? Sino del Ministerio de Salud, estar preparados, ¿no? Para eventos climáticos extremos y hacer intervenciones más multidisciplinarias. Pues eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magali. Súper interesante la presentación y además nos deja con un montón de preguntas desde por dónde empezamos, qué es lo más urgente, qué tendríamos que estar haciendo. Pero también, bueno, una de las cosas que a mí más me sorprendió fue de las primeras gráficas que presentas, la capacidad que tenemos con intervenciones relativamente sencillas, por ejemplo, esto que mencionas de el suero oral, Suero oral. para bajar esos niveles, esos cambios, digamos, ahora sí como estadístico, cambios estructurales en las series de tiempo, donde ves que la variabilidad y la media se van para abajo, pues rapidísimo, ¿no? No sé, a lo mejor me gustaría preguntarte, como una primera pregunta, ¿qué intervenciones ha habido, por ejemplo, en México, que tú sepas que hayan tenido impactos tan grandes como esto? O sea, tanto las cosas que tienen que ver con calor, o como las cosas que tienen que ver con contaminantes atmosféricos y esto. Y que esté relacionada, probablemente no intervenciones como tal como el clima, ¿no? Como se ve aquí, que es una intervención en salud. Por supuesto, en estas partes, cuando se empezó con hacer, o se creó primero los sistemas de salud pública,
pues estas medidas del sanitarismo, ¿no? Todo lo que se dio de sanitarismo de hacer, por ejemplo, es una intervención, ¿no? Agua entubada en las viviendas, llevar agua potable a las viviendas, pues eso bajó las tasas de muerte y de enfermedades infecciosas, ¿no? Intestinales, ¿no? Digo, a través del tiempo, por ejemplo, otra intervención importante es este programa del control del vector, ¿no? Para dengue, para paludismo, ¿no? Que también hizo que se bajaran estas causas de, digo, tanto de enfermedad, ¿no? Relacionadas con el dengue como de muerte, ¿no? Porque en algunas comunidades uno no lo percibe. Ustedes en Ciudad de México, ¿no? Que toda la población además es susceptible, ¿no? A presentar dengue porque no están infectados, ¿no? Y es una gran preocupación, de hecho, en la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué pasa si se bajan las temperaturas? El mosquito se va a adaptar a esas alturas también, ¿no? Esa es otra intervención como relevante. En términos, pues, de contaminación del aire, yo creo que en la Ciudad de México tenemos varios ejemplos, ¿no? Este, pues de eso, de algunas, por ejemplo, uno puede decir que no es una intervención en salud, ¿no? Pero esta gasolina sin plomo, por ejemplo, ¿no? Es una intervención que también está relacionada o tiene algún impacto de alguna manera. En la salud, sacar las refinerías, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que también fue una medida, a lo mejor no una intervención, pero una medida como tal. Y yo creo que eso te abre como la oportunidad, y lo decía al final, ¿no? De colaborar en estos grupos multidisciplinarios, interdisciplinarios, ¿no? Como esto que se está haciendo con arquitectura, ¿no? Ver qué tanto eso impacta en el bienestar, por ejemplo, de la población, ¿no? Y se logra como un decremento de temperatura, ¿no? Y ahí está como el área de oportunidad, ¿no? A lo mejor de evaluar esa intervención. Sí, sí, no, seguro. Yo creo que este tipo de trabajo como el que estamos tratando de hacer con arquitectura y sobre todo con ustedes también, para ver qué tanto logramos cambiar pues, el número de muertos o el número de afectados por cuestiones de clima, es súper importante. De hecho, bueno, ahí tenemos una pregunta de Clemente aquí del Pink. Hace tres, pero te la resumo en una. No, básicamente, ¿qué tanto se han utilizado los estudios que han hecho ustedes para política pública? Realmente tenemos permeamos hasta, como academia permeamos y como instituto permeamos hasta esos niveles. Se han usado estos estudios en algunos municipios y pues pegado ya así como un extra a esa pregunta, ahorita, ¿qué tanto, por ejemplo, la onda de calor o el calor que estamos experimentando, pues podemos pensar que aumente el riesgo relativo en la población? A mí me gustaría decir que se han utilizado más de lo que realmente se han utilizado. Por ejemplo, cuando hicimos el estudio de dengue, sí nos acercamos y tuvimos buen recibimiento en ese entonces del director del programa de control de vector, ¿no? ¿Sí? Creo que después no llegamos a aterrizarlo en un sistema de vigilancia, ¿no? Bioclimática, que incluyera variables climáticas y variables de enfermedad, ¿no? Para hacer como esta relación. Yo creo que los hemos utilizado de repente en estos planes estatales, ¿no? En las comunicaciones, pero de verdad que también es uno de repente siente una cierta frustración, ¿no? De que no llegamos a aterrizar en algo que digas que se utilice. Y yo ahí lo que decía, de hecho, esta última diapositiva, es que no sé si no hemos logrado como llegar a los tomadores de decisión, o también para los tomadores de decisión o quienes están en el día a día atendiendo, dicen, bueno, a lo mejor este es un factor pequeño, ¿no? Un factor pequeño de causa de muerte y enfermedad relacionado con lo que vamos pasando día a día, pero este factor, pues vemos que contribuye en un porcentaje probablemente muy pequeño, pero al estar una población, por ejemplo, muy grande, en este caso de las causas cardiovasculares, ¿no? Que lo vimos en ciudades de más de 500,000 habitantes, pues el riesgo ya eso es sobre una población muy grande. Creo que hemos contribuido eh, poco, ajá, no de la manera que esperaríamos, más bien, que se lograran, como decir, ya lo estamos utilizando en un sistema de vigilancia, por ejemplo,
como hay en Vietnam con dengue. Creo que no hemos llegado a ese punto. Sí, Y la yo otra creo, dime, no, no, perdón. lo del riesgo, seguro, o sea, seguro que hay un incremento con estas temperaturas del riesgo. Si hacemos los modelos estos que hicimos de causas cardiovasculares, vamos a encontrar un incremento asociado a la temperatura. Sí, no, pues sí, seguro. Pero me llama mucho la atención esto que dices, porque, por ejemplo, bueno, viniendo originalmente del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, no veo muy claro, por ejemplo, el beneficio que podremos tener, darle un uso a los pronósticos, por ejemplo, de pues, estacionales o del mes que viene o más corto plazo, para pues, sí, tratar de imaginarnos medidas que mitiguen estos impactos, ¿no? Y eso pues, sería muy fácil en teoría de hacer, ¿no? Sería información que ya está ahí, que se podría aprovechar. Y también las otras medidas más de largo plazo, ¿no? Si sabemos, no sé, la Ciudad de México, el día más caliente para finales de este siglo puede estar entre 6 y 8 grados más arriba de lo que tenemos ahorita, pues ir pensando qué cosas, bueno, por decir finales de siglo, pero podemos pensar en las próximas 2 décadas, ¿no? Pensar qué cambios en la infraestructura necesitamos, tanto digamos como infraestructura verde o infraestructura azul, como cómo tendrían que ser nuestros servicios de salud para poder atender estos cambios en pues, la incidencia, ¿no? Y cómo impacta también de manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, en estos, los que llamamos ozonazos, ¿no? Que a lo mejor va a haber episodios más recurrentes de ozono, ¿no? ¿Sí? Claro. Bueno, de altas concentraciones de ozono. Sí, y fíjate que eso también me llama mucho la atención. Por ejemplo, ahorita en tu presentación, pues nos quedamos todos con los ojos como plato, ¿no? Con lo que pasó, por ejemplo, en 2013 en Europa, lo que pasó en Pakistán y la India, y lo que está pasando ahorita, que a lo mejor todavía no tenemos datos tan estudiados, ¿no? Pero, ¿y en México? ¿No? Tenemos como un catálogo de qué eventos han sido terribles en México. Yo creo que no. Esto que les mencionaba, por ejemplo, del 2006, es meramente exploratorio, ¿no? Ajá. Esta parte exploratoria de ver nada más que los casos se presentaban o había unas tasas más grandes en Baja California y Sonora, ¿no? Pero no se estudió el evento como tal, ¿no? Para ver, por ejemplo, quiénes murieron, a lo mejor fueron migrantes, ¿no? Que no estaban adaptados, ¿no? Esta zona de Sonora donde hay mucho jornalero migrante, ¿no? Uh -huh. Yo sí creo que tenemos ahí como una deuda para hacer este tipo de estudios, ¿no? Sí, pues mira, desde cambio climático y como tú decías, también variabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con un típico El Niño, el Niño muy fuerte? ¿Qué pasa con todo este tipo de eventos, ¿no? Fíjate que a propósito del niño, yo recuerdo que cuando hicimos este estudio, y ahí es súper importante la labor que ustedes hacen, decíamos, es que no encontramos ninguna relación y no encontrábamos, ¿no? Es que con un rezago de unos días, de dos, y en ese entonces fuimos a ver a Víctor Magaña y nos decía, no, este punto aquí tiene efecto aquí después de varias semanas, ¿no? No es como unos días, nosotros no encontrábamos nada, dijimos, esto no tiene nada que ver. Uh -huh. Nos decía, tienen que pasar varias semanas para que en el Golfo de México, ¿no? Se den o repercuta este incremento en la temperatura que se tiene aquí en el Pacífico, ¿no? Y además Sí, es sí. esta área la que tienen que estudiar, ¿no? Como todo, cosas que uno no sabe. Sí, bueno, pues ahí también muy ligado con algunos problemas que tenemos, digamos, ya crónicos en investigación en México, ¿no? Que pues tenemos muy poquita gente viendo problemas pues, muy complicados y además muy complicados, digamos, sobre la geografía, ¿no? Cómo ocurre en la parte sur del país, a lo mejor no tiene nada que ver cómo ocurre en la parte norte, ¿no? Entonces todo esto se complica. Y un poquito también pensando en lo que nos decías, de que, bueno, a lo mejor los tomadores de decisión pues ven que pues, los cambios son pequeñitos, pero o sea, que a lo mejor no tienen tanta importancia, ¿no? Que podemos pasarlo por alto, pero esta cosa que tú mencionabas en tu presentación, eh, pues a lo mejor eso refleja en que nos quedamos cortos precisamente en el tamaño de la investigación que necesitaríamos, ¿no? Esto que estabas mostrando, cómo se relaciona el calor con las muertes violentas, cómo se relaciona con suicidios, cómo se relaciona pues, con conflicto en general, pues a lo mejor si lo vamos sumando ya no es tan pequeñito, ¿no? El efecto. Y que creo de eso se va a tratar la siguiente sesión, ¿no? Ver qué falta, ¿no?
Sí, eso va a estar muy bueno también. Ujú. Tenemos aquí una pregunta de Oscar Calderón. Primero te felicita por tu trabajo. Obviamente me uno a todo eso. Considerando un incremento de temperatura en México en los próximos 100 años, ¿cuáles serían las enfermedades emergentes más importantes y cómo podemos prepararnos para ello? ¿Cuáles serían? Es como la pregunta de los 64,000, pero Es que no sé, porque yo te podría decir de repente, es que podrían ser, por ejemplo, las infecciosas en las regiones como de estas, ¿no? De alta marginación. Las crónicas probablemente relacionadas con mala calidad del aire en las ciudades, ¿no? O, por ejemplo, el incremento de temperatura en esta parte del norte del país, las relacionadas con calor extremo, ¿no? En esta parte norte y también en la parte ¿cómo se llama? Del Golfo de México, ¿no? Sí. Entonces yo creo que depende como de la región. Se tendría como que hacer como por regiones, ¿no? En algunos impacta de manera, este, son enfermedades diferentes, ¿no? claro. Probablemente por el acceso que tienen a los servicios de salud en Ciudad de México, todo eso, las infecciosas no son relevantes como son en las regiones marginadas, ¿no? Claro, Eh, sí, pues otra vez apuntando a esta gran necesidad que tenemos de ampliar nuestro conocimiento y la capacidad de generar el mismo, ¿no? En el país. Y ahí también me gustaría, una cosa que me gustó muchísimo también es esto del alacranismo, ¿no? Cómo eso que a lo mejor uno no piensa que por ahí va la cosa, pues sí, sí, por ahí va la cosa, ¿no? Y ahí te quisiera preguntar, igual con lo del dengue, ¿se han juntado, por ejemplo, este tipo de estudios con los que hacen los ecólogos sobre, por ejemplo, cómo va a cambiar la distribución de ciertas especies? ¿Cómo puede ser digamos, la distribución potencial de distintas especies? ¿Se ha hecho ese cruce? Para alacranismo no, y para dengue alguna vez lo hicimos. Nos juntamos con un ecólogo, sí, ¿no? Para ver cómo se ampliaba este nicho ecológico del dengue, ¿sí? Con el incremento de las temperaturas. Yo recuerdo que cuando lo hicimos todavía se utilizaban esos modelos de circulación general, ¿no? No estos escenarios actuales. Y ahí, digo, lo que sí observamos y a lo mejor no logramos como cacharle del todo es como todas las incertidumbres que tenían los modelos, ¿no? Porque unos modelos nos decían una cosa, otros otra, y decíamos, pues ¿con cuál nos quedamos, no? ¿Sí? ¿Cuál es el que realmente podemos utilizar para decir si se incrementa el nicho ecológico, no? No, pero eso es muy interesante. Y de hecho, por eso es esta nota que decíamos en la parte de alacranismo, ¿no? Probablemente, digo, se van ampliando las temperaturas y el alacrán se encuentra en las regiones calurosas, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí tenemos otra tarea que podemos abordar de manera conjunta. ¿No? Ya ahorita, bueno, con los escenarios, por ejemplo, probabilísticos y hacer estas cuestiones como de riesgo, estaría buenísimo retomarlo. Y tenemos aquí una pregunta de Rodolfo Angulo Olais. Nos dice, excelente exposición de las problemáticas actuales en salud en el país. ¿Se tiene contemplado o existen realizar este tipo de trabajos con ciudades del norte del país, por ejemplo, Mexicali, donde las temperaturas son superiores a los 50 grados centígrados? Nosotros incluimos a Mexicali en este estudio de eventos cardiovasculares. Y por ejemplo, sí se tiene considerado, o sí se ha considerado más bien, porque en algún momento, de hecho, nos pidieron irles a dar una capacitación a los servicios de salud, ¿sí? En Mexicali, como para que ellos pudieran hacer estas correlaciones o ver qué estaba pasando cuando se incrementaban las temperaturas con sus casos de muerte o de enfermedad. Yo recuerdo que ahí se unió a quien estaba encargado de los datos, el epidemiólogo, ¿no? Como para explicarles. Entonces, interesados sí están, ¿no? Y sí nos hemos acercado, no con otros grupos, por ejemplo, y a lo mejor también esa es una deuda que tenemos de investigación, ¿no? Como el CIESAS, todo eso que podríamos tener también como buenas colaboraciones con ellos. Oye, y una pregunta relacionada. Cuando mostrabas tus estimaciones de riesgo relativo, me pareció, pero digo, a lo mejor estoy equivocado, que no necesariamente las temperaturas más altas, digamos, como de fondo, son las que te van a generar que aumente más el riesgo relativo. No es así que en el norte tengan mayor riesgo necesariamente
que en el sur o en el centro. Fíjate que tocas un punto importante que es la adaptación, porque probablemente ellos están más adaptados a esas temperaturas extremas, entonces no necesariamente, ¿sí?, es que ellos vayan a tener un mayor riesgo. Y ahí es cuando decía que creo que deberíamos de investigar más, por ejemplo, a quienes afectan, ¿no? Porque probablemente son o gente que llega, por ejemplo, como migrante, porque es un paso, ¿no?, migratorio, ¿no?, donde puede haber gente que no está tan adaptada a esas temperaturas. Y que no va a tener acceso a, pues a nada, ¿no? Un aire acondicionado, pues ni de Sí, sí, sí. lejos, ¿no? Lo observaste bien, Francisco. Gracias. Pues mira, pues yo tengo un montón de preguntas, pero no quiero retenerte aquí demasiado. Hay más preguntas, tenemos algunas en Facebook y te las haremos llegar. Muchas Y gracias. pues Magali, muchísimas gracias por esta excelente presentación, por abrirnos la mente a qué problemas tenemos en cambio climático, ¿no? Y a estas cosas pues no todo es, digamos, destino, ¿no? Sino que podemos hacer muchas cosas para reducir nuestras pérdidas o nuestros problemas, ¿no? En cambio climático. Muchas gracias a ustedes por la invitación y de verdad que son como unos grandes aliados en las investigaciones de clima y salud, ¿no? Porque nosotros, digo, le sabemos a una cosa, pero a la otra del clima y de modelos y eso, pues no. Pues exactamente lo mismo decimos de este lado. Muchísimas gracias y pues vamos a hacer que esta colaboración prospere mucho. Muchísimas gracias y pues yo nada más me queda recordarles que todavía nos queda una sesión más. La siguiente sesión va a ser por el doctor Horacio Riojas Rodríguez el 26 de mayo y yo tenía anotado aquí el nombre de la ponencia, pero ya se me perdió. Espérenme tantito. Sí, aquí está. Él nos va a hablar de las necesidades de investigación sobre cambio climático y salud en México. Pues les agradecemos mucho y nos vemos el jueves que viene para la presentación del doctor Riojas y además el conversatorio donde van a estar todos nuestros invitados para que hablemos más a fondo de las preguntas que ustedes tengan y de estos temas que vamos entrelazando. La primera presentación nos habló un poco más de contaminación atmosférica y aquí vamos ya teniendo una visión mucho más completa que de eso se trata todo esto. Pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Nos vemos el jueves que viene.